Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos en una sesión con la maestra Sofía Bautista Zambrano. Ella es docente universitaria y, bueno, pues también tiene una amplia experiencia en el ámbito político. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que pues ella tiene conocimiento. El tema es el discurso y esto es para la unidad de aprendizaje de habilidades de la comunicación empresarial. Gracias, Cintia. Maestra Cintia, muchas gracias. Y bueno, pues a ustedes, qué padre que están en esta carrera. Sé que les va a ir muy bien y bueno, aquí estoy colaborando con la maestra Cintia, encantada. Muy bien. Y bueno, para dar inicio, ¿qué te parece, Sofía, si nos platicas un poco sobre, bueno, cuál ha sido tu trayectoria en esta parte de la política? Bueno, en la política empecé a participar como a los 17 años de edad. Me gusta mucho, me apasiona y específicamente en espacios de carácter público he sido regidora del Ayuntamiento de Tepic y posteriormente diputada local. Y al interior del partido que milito, bueno, pues todo este curso de los años en distintas actividades, todas desde luego de carácter político, con mucho aprendizaje, buenos momentos, momentos complejos, pero siempre aprendiendo. Excelente. Y bueno, pues para los alumnos, esta parte que vamos a abordar, que es sobre las habilidades de pues, la comunicación oral, específicamente lo que es el discurso, pues sí me gustaría que nos compartieras. Y primero que nada, hablar sobre los aspectos que un orador debe cuidar para pues, presentarse ante un público. Claro, lo más importante es tener conocimiento. Nadie puede hablar de lo que no conoce, eso es como la base. Que cualquier tema al que tú vayas a tocar o en el lugar en el que te vayas a presentar, tú lleves conocimiento. Y ya la forma en la que lo vayas a decir, bueno, lo vamos platicando, ¿no? Pero lo principal es que puedas tú tener el conocimiento de lo que vayas a hablar. Además también, por supuesto, que tengas, digamos, como la fluidez, que te sientas tranquilo, que te sientas relajado exponiendo tus ideas y según el lugar en el que te encuentres, puede ser un discurso de una pieza oratoria o un debate con algunas otras personas donde no necesariamente tienes que tomar las posturas de una pieza oratoria o simplemente una exposición que también finalmente nos pone frente a un público. Bueno, ahí va variando el tema de tu comunicación en cuanto a tu cuerpo y por supuesto también en los tonos de la voz. Bueno, va a ser dependiendo entonces del tipo de discurso a dar, me imagino, ¿no? Y bueno, ¿qué elementos necesitas tú combinar aparte de la comunicación verbal? O sea, ¿qué es lo que debe acompañar al expositor o al orador? Claro, gracias. Mira, me coloco primero en el supuesto de que estamos pensando en un discurso, a lo mejor en un meeting, ¿no? Algo grande, o frente a alguna multitud y que de pronto sí tú tienes que dar un discurso para incendiar esa multitud. Entonces, todo va a comunicar desde la forma en la que vas vestido, eh, cómo empiezas tú a dar tu discurso, todo el contenido que se desglose, pero también el cuerpo. ¿Qué no hacer cuando tú estás frente a un público? No meterte las manos a la bolsa, no ponerte las manos atrás, a lo mejor no estarte tal vez moviendo mucho. Hay un tipo de oratoria que los chavos se están moviendo, los expositores, ¿no? Los speakers les dicen se están moviendo, pero según ahora sí que el escenario, moverte o no moverte. ¿Qué se trata? Pues de que no de notar que estás nervioso, o sea, que no se note que tú tengas algún nervio o que estés un poco, no sé, incómodo. Si es un tema de debate, ya sobre una mesa con alguna otra persona, bueno, es nada más que tener tus argumentos muy listos de la información que tú vas a tener sobre debate y ser como muy puntual en lo que estás comentando, poner el énfasis donde tú lo deseas poner y ya si es algún tipo de exposición o que tú vas a vender algún producto, bueno, pues ahí sí es como todavía mucho más relajado, más cercano, muy como hacer clic con la gente a partir de ejemplos en los que ellos se sitúen o se coloquen y logres su atención para que puedas atraerlos. Y bien, entonces, ¿cómo vencer ese temor o ese nerviosismo? Y bueno, también tiene que ver con el público, ¿verdad? Al que te diriges. O sea, ¿qué es lo que necesitas conocer de ese público? Claro, bueno, primero sí tienes que saber a qué público te vas a dirigir.
porque pues eso te determina qué temas vas a hablar. Si vas tú a dirigirte en un tema agrario y ahí hay puros productores, bueno, pues tienes que tener el manejo de los términos que ellos usan propios de su tarea, ¿no? De su labor. Igual si vas con investigadores o con estudiantes, tú tienes que ir variando tus palabras para que puedas hacer este clic, ¿no? Con el público. Como hacer empatía. Pero algo muy curioso, que es el tema que tú me dices, cómo vencer el miedo o los nervios. La verdad es que los nervios, en mi caso, siempre persisten. O sea, antes de pronunciar un discurso o estar en un meeting o a lo mejor tal vez una entrevista en televisión o en radio, el nervio siempre está ahí. Pero en el momento en que ya empieza la entrevista o el discurso como tal, todo se va. Y entonces ya es nada más decir lo que tú tienes que decir. Pero los nervios yo creo que es una condición natural. Que si no debes hacer, irte sin conocimiento. Porque entonces ahí no va a haber manera de que salgas de algún imprevisto. Pero si tú traes conocimiento, no pasa nada. El nervio es como sudar o es como respirar o como estornudar. Así es, como lo comentas, es una condición natural y bueno, aquí lo importante pues es el dominio del tema. Y bueno, en cuanto a lo que es la estructura del discurso, o sea, como cuáles son las partes en las que se compone, o sea, me gustaría que nos platicaras de ella, o sea, cómo preparas tú, por ejemplo, ¿verdad? Un speech, un discurso. Claro, mira, sí, hay una manera de empezar los discursos que se les dice exordio o una frase con la que tú antes de decir buenos días, buenas tardes, hola, cualquier palabra, tú entras con esa frase que generalmente es de alguien, algún escritor, alguna persona reconocida, para atraer la atención. ¿Verdad? Y entonces ya empiezas pensando que fuera una pieza oratoria, ¿no? Entonces ya das como la introducción, el exordio, la introducción, el desarrollo del tema en el que tú expones variantes, ¿no? Tenemos esta problemática pasado presente o pasado presente y como una proyección hacia el futuro de cualquier tema que tú estés abordando. A partir de ese desglose de los contenidos te vas yendo hacia una propuesta o hacia una conclusión de tu intervención o de tu discurso. Y una vez que tú has planteado la propuesta y lo que tú quieres que se haga o lo que tú quieres exponer frente a una problemática planteada, cerrar de igual forma con alguna frase, alguna cita de algún libro, incluso a veces hasta un poema, un extracto de algún poema, no sé, según como a ti te guste, cada quien tiene su propio estilo. Entonces, de principio a fin, que tengas como muy claro el esquema, por si algo se te olvida en el camino, tú sabes perfectamente cómo salir adelante. Importante, hay que tener cifras, hay que tener contenido, hay que tener como muy claros los momentos porque si no te puedes perder y ahí te pones a hablar mucho tiempo y ya te pierdes de las conclusiones o de alguna buena propuesta. Importante, dícese que la atención no va más allá de los 7 minutos de alguien. Entonces, si yo voy y escucho una conferencia, después de los 7 minutos ya estoy pensando en qué voy a comer, qué voy a cenar, a qué horas termina esto, checo mi teléfono, pero también dícese que ahora por el alto consumo de información y los jóvenes sobre todo son como muy demandantes de rápido, rápido, rápido. Sobre todo el uso de las redes sociales ha provocado esto, ¿no? Yo quiero ver algo, un video y los 10 segundos y le cambio al que sigue. La interactividad. Ajá, entonces cada vez es más difícil atraer la atención. Entonces el tiempo, estas teorías señalan que son 2 minutos de atención y hay otros que dicen que son 7 minutos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sé tan breve como puedas. Bien, entonces es preferible pues ser como muy específico, muy conciso y si se llegara a perder esa atención del público, o sea, como qué sería lo recomendable para el orador. Bueno, pues creo que el tiempo es importante, que tú seas muy breve, que los ancles desde el principio con alguna frase, con algo que salga de su esquema, que los hagas voltear y que digan, ay, ¿qué dijo? Para que capte su atención, pero también mucho, y esto es importante, que tú mantengas como el contacto visual con tu audiencia y que cada uno de los que están ahí, sea uno o 100, se sientan como que estamos hablando tú y yo.
pero yo estoy hablando frente a cientos o 1,000 de personas, o 1,000 personas, no sé, o 10 personas, pero que todos sientan que estamos en una plática tú a tú, y esto es a partir de nunca perder el contacto visual con las personas, pero además el tener el contacto te da el dominio de la audiencia. Entonces, siempre viendo a las personas, aunque te saquen la lengua, te hagan gestos, tú fija tu mirada y expon lo que tengas que exponer. Así es, y esto es como para generar una especie también de confianza, ¿verdad? Entre pues el público y pues la persona que está exponiendo a final de cuentas. Y bueno, ¿qué recursos te pueden apoyar en este caso, pues para poder hacer una presentación? Bueno, yo creo que tenemos que ir de más a menos. Primero, toda la información que tú necesitas tener para tu discurso. Ya leí todo, ya tengo toda la información, ahora voy a resumirlo. Pero luego lo puedes pasar hacia como un mapa mental o un cuadro sinóptico, como tú uses estudiar, hacia un mapa mental de tal suerte que tú ya en el imaginario tienes muy claro, voy a empezar con esta frase, luego voy a hablar un poquito de la introducción, voy a plantear tesis, antítesis, o problema, realidad, y voy a concluir con esto. Entonces ya, tú ya llevas como en la mente los momentos de tu intervención, y aunque se te olvidara, si es que memorizas algo, tú vas a poder salir al quite, por usar una expresión, porque ya traes como muy claro. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugeriría a ti, alumno? Eh, Maestra Cintia, que se haga como un mapa mental en el que tú concretes tu discurso, aunque tengas un discurso escrito en 2 cuartillas, que tú ya lo tengas como en unas líneas, y esto te va a hacer que quede como muy permeado en ti. Aunque de pronto en el evento se caiga un mueble, se abra una puerta, entre alguien, cualquier distractor que pueda haber en tu entorno cuando vayas a hablar, si tú traes eso como muy clarito, no va a haber forma de que te distraigan. Así es, muy bien. Y bueno, antes de finalizar, me gustaría que hablara sobre la impresión, ¿verdad? Que pueda generar pues la persona al pues ya estar frente al público. O sea, ¿qué opinas tú de esa primera impresión? Bueno, pues es súper importante porque las personas nos quedamos como, bien dice que la primera impresión jamás se olvida. Entonces, la impresión pues sí es importante desde la forma en la que tú vas vestido. Se recomienda, por ejemplo, hablo en el caso femenino, por ejemplo, si tú vas a pronunciar algo o vas a exponer, pues que no tengas cosas como distractores, ¿no? Que la gente esté distraída viendo qué hermoso está tu collar, en vez de poner atención en lo que tú estás diciendo, o que se distraigan tal vez viendo tus accesorios o las uñas, no sé, cualquier cosa que pueda ser un distractor. Entonces, la vestimenta es importante, todo comunica. Ahí tú lo puedes googlear, hay esquemas de comunicación con la vestimenta, tú lo puedes checar en internet y te dice cómo vestir en caso de una exposición, de ir a buscar un empleo, etcétera. La verdad es que ya hay muchas cosas disponibles. Luego, también los tonos de tu voz. O sea, tu voz no puede ser así como en el mismo volumen todo el tiempo, porque entonces la gente se duerme, ¿no? O de pronto que alguien va a escuchar, no sé, un sermón, o en la misa, de pronto Sí. que el niño ya está dormido, ¿no? Entonces, Ajá. no, porque necesitamos que haya tonalidad en tu voz, que tengas como frases como muy asertivas, que digan, híjole, ¿qué dijo? Que capten la atención en cada parte de tu discurso. Y bueno, pues finalmente que te guste hacerlo. Si te gusta, creo que eso es Sí. empezando por ahí. Si a ti te gusta, pues hay que hacerlo y hay que aventarnos. Y no importa si un día nos quedamos parados, sin nada que decir. A mí una ocasión en secundaria me pasó así, me macheteé una poesía y definitivamente no dije nada. Entonces, pero bueno, seguí hasta que vas hallándole el gusto, ¿no? Y la pasión a la oratoria o a estar enfrente al público. Y bueno, creo que si haces lo que te apasiona, no vas a tener mayor problema. Así es. Finalmente, ya concluyendo, un buen orador se hace o pues nace. Yo creo que las dos cosas. Nace en el sentido de que sea tu gusto. Pero si tú no tienes conocimiento, pues por más que te guste, no vas a poder decir nada.
Entonces, si a ti te gusta y quieres ser un profesional en cualquier modalidad de oratoria, como yo te lo explicaba al principio, prepárate, revisa, checa cursos, hay que leer. Esto es como básico, tienes que leer, tienes que tener dominio, tienes que traer números, estadística de lo que tú estás diciendo, o sea, de que no es que se me ocurrió, no, hay doctrina, hay números que afirman lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso es importante y bueno, pues ser apasionado siempre de lo que estás haciendo. Así es, todo pues sustentado, ¿no? Como comentas, ¿no? Y el gusto y de hacer esto. Pues agradecemos a la maestra Sofía Bautista Zambrano por este espacio que nos concedió para ustedes, alumnos, y bueno, para que se lo lleven pues también, no solo como aprendizaje, ¿no? Sino también lo puedan llevar a cabo pues en la práctica en algún momento. Claro, es parte de la vida diaria. Maestra Cintia, muchas gracias. Qué padre que están adquiriendo estas competencias. Me da mucho gusto y bueno, les deseo mucha suerte.